Escuela de Contemplación Salmos. Palabras desde el silencio. La meditación cristiana del Oriente, como por ejemplo la de los anacoretas esicastas. Los anacoretas esicastas son los monjes de la tradición cristiana oriental. La esiquía, palabra en griego que habla de la quietud, externa e interna, es considerada por los anacoretas una condición de la oración. Es su forma oriental. Está caracterizada por la soledad y las técnicas de recogimiento, y es oración cristiana. Es que nosotros aquí no estamos haciendo que no sea nada que no sea cristiano. Cuando estamos quietos, en silencio, recogidos. Eso está en la tradición cristiana. Esa meditación cristiana del Oriente ha valorizado el simbolismo psicofísico, que a menudo falta en la oración de Occidente. Este simbolismo puede ir desde una determinada actitud corpórea hasta las funciones vitales como la respiración y el latido cardíaco. Eso está integrado en la oración. El ejercicio de la oración de Jesús. La oración de Jesús es una forma de oración que ha surgido a lo largo de la historia. Por ejemplo, esa forma de oración se adapta al ritmo respiratorio natural y puede, al menos por un cierto tiempo, servir de ayuda real para muchos. Por eso es que nosotros atamos nuestra palabra a la respiración. No es la respiración por un lado y en la cabeza otra cosa, ¿no? Está todo unificado, todo armonizado. Hace como nota a pie de página. El ejercicio de la oración de a Jesús, que consiste en repetir una fórmula densa de referencias bíblicas de invocación y súplica, por ejemplo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, se adapta al ritmo respiratorio natural. A este propósito puede verse en San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Ya San Ignacio lo hacía. Por otra parte, los mismos maestros orientales han constatado también que no todos son igualmente idóneos para hacer uso de este simbolismo, porque no todas las personas están en condiciones de pasar del signo material a la realidad espiritual que se busca. Qué bueno que además eso se diga, y eso para que también nosotros, que como vivimos también con nuestro ego, no descalifiquemos a nadie. Pues hay gente que no puede con esto. Es que Santa Teresa también lo decía, ¿no? Y la frase es muy española. En las moradas lo dice, ¿no? Dice, bueno, esto de entrar en lo profundo del recogimiento y la contemplación, pues a algunas hermanas no se les va mucho. Ellas no pueden mucho, entonces más bien hay que dejarlas en las tareas como de la cocina y de los quehaceres, y que allí pueden hacer bien su práctica. O sea, ciertamente algunas personas son mucho más para la acción, pero eso de todos modos va acompañado de una práctica. No es, bueno, como usted no puede sentarse aquí media hora en loto, entonces vaya a lavar baños. No, no se trata de eso, sino que tal vez lo puede hacer más en la actividad. O sea, se le facilita más la atenta presencia, digámoslo, que el sentarse a recogerse y pasar horas sentado. El simbolismo comprendido en modo inadecuado e incorrecto puede incluso convertirse en un ídolo y como consecuencia en un impedimento para la elevación del espíritu a Dios. Vivir en el ámbito de la oración toda la realidad del propio cuerpo como símbolo es todavía más difícil. Repito la frase. Vivir en el ámbito de la oración toda la realidad del propio cuerpo como símbolo
es todavía más difícil. O sea que puede degenerar en un culto al mismo y hacer que se identifiquen subrepticiamente todas sus sensaciones con experiencias espirituales. Entonces, si se integra el cuerpo y yo ya estoy aquí porque ya aprendí, ya estoy sosegado con mi respiración y demás, no quiere decir eso mismo que yo ya sea una persona de un nivel espiritual alto. O sea, porque como yo ya estoy respirando tranquilo y estoy más sosegado, entonces al sentirme bien, me siento aquí muy tranquilo y muy en paz. Entonces digo que yo ya soy un ser espiritual armonizado con el cosmos. Pues eso es simplemente que su cuerpo ahora está tranquilo y que qué bueno, pero no identifique eso con un nivel espiritual alto. No se puede hacer, pero sí es una puerta de entrada. Y lo mismo, entonces, sensaciones que pasan, y es que esto, y por eso yo lo advierto en los retiros de introducción, por ejemplo, si yo estoy aprendiendo hasta ahora a fijar la vista en un punto y mi mirada se queda fija en ese punto, y claro, como nunca me he acostumbrado a tener la mirada quieta y fija en un punto, empiezan a aparecer formas y figuras y hasta de pronto veo angelitos, entonces empiezo a decir que yo ya veo a Dios y a sus ángeles. Y entonces ese tipo de cosas lo único que hace es desorientar a la persona y simplemente lo que está pasando es que su vista se está acomodando a la quietud, pero no hay ningún angelito ni cosas de esas, pero va a creer si no se le orienta bien. Y por eso hay ahorita tanto charlatán enseñando cosas y que trabajo con los ángeles y con cosas de esas y uno dice, pero ¿de qué estarán hablando? Yo no sé, pero realmente hay mucha... Pues mire, aquí lo advierte. Y tal vez por eso, y a veces es por eso, que muchos sacerdotes toman distancia de todo esto, porque dicen, no, este aquí seguro me va a empezar a hablar de angelitos y me va a empezar a hablar de espíritus que vuelan alrededor de la cabeza y cosas de esas que no tienen nada que ver, porque claro, como empieza a tener fenómenos en su cabeza de adaptación a la quietud, va a creer que eso es algo celestial y no lo es. Algunos ejercicios físicos producen automáticamente sensaciones de quietud o de distensión, sentimientos gratificantes y quizá hasta fenómenos de luz y calor similares a un bienestar espiritual. Confundirlos con auténticas consolaciones del Espíritu Santo sería un modo totalmente erróneo de concebir el camino espiritual. Insiste. Atribuirle significados simbólicos típicos de la experiencia mística cuando la actitud moral del interesado no se corresponde con ella, representaría una especie de esquizofrenia mental que puede conducir incluso a disturbios psíquicos y en ocasiones a aberraciones morales. Ya en algunos casos les he comentado aquí cómo pues gente que como claro ya ha logrado adquirir una habilidad buena de sosegarse, de tranquilizarse, de sentirse bien, ya creen que están por encima de todos los demás y pueden patearlos. Entonces, que ya son seres especiales, que ya entonces no respetan la tradición de los demás, una señora que tan solo sirve, pues decir que en su devoción solo puede rezar con el rosario, no, esta es una vieja que no sirve para nada, yo soy un ser superior a ella y cosas de esas. Y eso es más bien signo de que algo no funcionó en el proceso de la persona y entonces lo está confundiendo. Y eso lleva a mucho mal. Esto no impide que auténticas prácticas de meditación provenientes del Oriente cristiano y de las grandes religiones no cristianas que ejercen un atractivo sobre el hombre de hoy, dividido y desorientado, puedan constituir un medio adecuado para ayudar a la persona que hace oración a estar interiormente distendida delante de Dios, incluso en medio de las solicitaciones exteriores. Ya es uno de los números en los que dice la Iglesia
se puede usted valer de Oriente para adentrar mejor en su oración cristiana. Aquí está. Sin embargo, es preciso recordar que la unión habitual con Dios o esa actitud de vigilancia interior y de invocación de la ayuda divina que en el Nuevo Testamento viene llamada oración continua. Repito, sin embargo, es preciso recordar que la unión habitual con Dios o esa actitud de vigilancia interior y de invocación de la ayuda divina que en el Nuevo Testamento viene llamada la oración continua, no se interrumpe necesariamente, ni siquiera cuando hay que dedicarse, según la voluntad de Dios, al trabajo y al cuidado del prójimo. Voy con esto dos cosas. La primera, ponen una cita a pie de página. De estos y otros textos surge la problemática: ¿cómo conciliar la obligación de la oración continua con la del trabajo? Puede verse, entre otros, en San Agustín, en San Juan Casiano. Puede leerse también en Demostración sobre la oración de los padres siriacos. Voy sobre esto, y es que acuérdense que nosotros vamos por eso todo el tiempo repitiendo la palabra, repitiéndola, hasta que se ancle en nosotros, para que la oración misma se encarne en mi cuerpo, que primero se encarna en el latido del corazón, pasa de ser oración mental a oración del corazón. Y después es todo el cuerpo, de tal modo que voy descubriendo una conciencia hermosa, y es que lo que yo hago en sí mismo es oración. No es que yo lo piense, porque si ya lo pienso ya no es. Yo pienso que voy a lavar la loza hoy y eso voy a ofrecérselo a Dios como oración. Pues eso suena muy bonito y pues puede hacerlo, pero no es a lo que se refiere aquí. A lo que se refiere aquí es que su mismo cuerpo se vuelve oración. La insistencia de algunos maestros: vuélvase usted mismo esa palabra. Usted es esa palabra. Usted es esa oración. De tal modo que todo lo que haga se vuelve oración. Pero claro, llegar allá requiere una gran entrega y una gran disciplina. Y hay que estar muy centrados. Ni siquiera cuando hay que dedicarse, según la voluntad de Dios, al trabajo y al cuidado del prójimo. Ya comáis, ya bebáis, hagáis cualquier cosa, nos dice el apóstol San Pablo, hacedlo todo para gloria de Dios. Efectivamente, la oración auténtica, como sostienen los grandes maestros espirituales, suscita en los que la practican una ardiente caridad que los empuja a colaborar en la misión de la Iglesia y al servicio de sus hermanos para mayor gloria de Dios. Cita allí nuevamente a Santa Teresa de Jesús en el Castillo Interior, Séptimas Moradas, números 4 a 6. Entonces, recapitulemos. Es nuestra práctica, una práctica que incluye el cuerpo. No va por el otro lado del cuerpo. El cuerpo mismo me está diciendo a mí cómo voy en mi práctica, cómo voy. Usted mismo se puede, en ese sentido, verificar su distracción, su postura, el modo como hace las cosas. Todo esto que yo les digo a ustedes, las chanclas, déjenlas en orden, izquierda dentro de derecha, la derecha mirando al frente, sentarse para quitarse los zapatos, para ponerse las medias. Todo eso tiene es una manifestación de la armonización interior que nosotros vamos teniendo con la oración. Y nos toca, la ciudad nos tiene muy golpeados, entonces todo el tiempo nos tiene despistados, estamos pensando en 3 cosas a la vez, haciendo 4 cosas a la vez, entonces estamos dispersos y rotos. Entonces todos estos encuentros para hacer nuestra práctica son una y otra vez volver a recogernos aquí y volver a unificar todo lo que somos y que todo eso se vuelva